Familia querida, Dios le bendiga. Acá esta mañanita fría en Majanaína, el campamento de Dios, como siempre, tomando un matecito con el Señor, compartiendo la palabra de Dios. Y hoy les vamos a hablar de aquel hombre, ¿se acuerdan que le envidiaban los hermanos y lo vendieron como esclavo a José? Génesis 39, José, cuando Dios está con vos, no importa el lugar donde estés, siempre sos victorioso. No importa si sos esclavo, si sos líder, si sos lo que sos. Cuando Dios está con vos, escuchá bien lo que te digo y escuchá esta historia. Lo importante es estar con Dios y que Dios esté con nosotros. Mira, José dice, cuando fue José, te leo Génesis 39:1 y después un par de versículos salteados, salpicaditos, así te voy a leer. Lee toda la historia, está muy buena. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio, funcionario de Faraón y capitán de su guardia. O sea que le vendieron a un tipo importante, como esclavo, ¿no? Este se dio cuenta, el egipcio, ¿no?, que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo sobre toda su casa y de todos sus bienes. Por eso, dice, Potifar lo dejó a cargo a José, no tan solo de lo que estaba en la ciudad, sino también en el campo. Solo se preocupaba por lo que había de comer. José era de buen físico y muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Hasta ahí voy a leer y te hago un pequeño comentario. Imagínate José, ya era el capo de todo, del campo y de la ciudad, de las cosas del patrón. Se acostaba con la patrona, después lo mataba el patrón y ya estaba, se quedaba de jefe absoluto, pensando como pensarían las personas de esa época. Pero mirá lo que dijo José, mirá la integridad de este hombre. Y Dios le había dado un poco para ver cómo él se comportaba. Lo puso sobre poco, los bienes de Potifar. Y después lo iba a poner sobre todo el reino. Y hubiera salvado el mundo de morir de hambre gracias a su integridad. Porque si él no hubiera sido íntegro, Dios no lo hubiera podido usar. A pesar de que era un esclavo, era íntegro, no era un oportunista, como a veces pasa, que nos hacemos oportunistas porque creemos que esto ya es todo. Y no, Dios tiene preparado algo mejor para vos y para mí. José no quiso saber nada, sino que le contestó, escucha esto. Mire, señora, mi patrón ya no tiene nada de qué preocuparse, porque todo me lo ha confiado a mí. Por eso en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo yo habría de cometer tal maldad y pecar contra Dios? ¿Contra quién iba a pecar José? ¿Contra el patrón? No, contra Dios. Lo mismo te pasa a vos y me pasa a mí. Cuando perdemos la integridad y pecamos para obtener un beneficio, estamos pecando contra Dios, que todo lo ve y todo lo sabe. Aunque nadie sepa, Dios sabe. Tremendo, ¿no? Y por más que ella lo acosaba día tras día, él no se acostó con ella y se mantuvo firme y la rechazó. Eso y tener integridad. Aparte, no registra la historia, pero probablemente haya sido una mujer atractiva. No creo que un funcionario importante haya tenido una mujer fea y más en Egipto. Entonces la mujer de Potifar, dice el verso 12, lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en la mano de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que había dejado el manto en sus manos y que había corrido, llamó a los siervos de su casa y le dijo, miren, el hebreo que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros. Entró en mi casa con intención de acostarse conmigo. Pero yo grité con todas mis fuerzas. ¿Y qué pasó? Yo creo que todos los criados que son re chusmas de la casa sabían que ella le buscaba a José, pero nadie podía decir nada. Incluso creo que hasta Potifar conocía el pelo de la mujer, pero no le quedó otra que mandarlo a la cárcel a José. Y de eso vamos a hablar mañana. En la cárcel también Dios le prosperó. Pero vamos a concentrarnos en esto, la integridad de José. A pesar de que él tenía la oportunidad de estar bien con Dios y con el diablo, y acostarse con la mujer de Potifar y administrar los bienes de Potifar, él dijo, no, voy a pecar contra mi Dios. Se mantuvo íntegro. Dios le dio un poco para que administre y él administró bien. Te pregunto, ¿cómo administras no solo los bienes materiales, sino los bienes espirituales que te da Dios? ¿Tener la integridad que tuvo José? O algo parecido. Yo quisiera tener el 30% de la integridad absoluta, porque es dificilísimo, hay que hablar la verdad aquí, resistirse a esa prueba. Un muchacho joven, acuerpado, un muchacho atractivo y tener que soportar el acoso de una mujer. Tremendo, pero Dios le dio el don de la continencia. Y por eso
Dios después lo premió con mayores cargos. Hoy Dios quiere premiarte con cosas superiores a las que vos estás viviendo y administrando. Pero ¿cuál es el secreto? Integridad. Y tener ese temor de Dios, esa relación con Dios que tenía José. A pesar de estar lejos de su casa, seguía con esa relación de intimidad con Dios, por eso tenía temor de Dios. Si vos hoy no tenés una relación con Dios o la tenés destruida, estás apartado. Dios hoy te dice, vení a mí de vuelta o vení a mí. Decile conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, perdonad mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Anotá mi nombre en el libro de la vida, yo perdono a los que me ofenden. Quiero ser un hijo tuyo a tu manera y mantenerme íntegro, porque quiero serte fiel en lo poco para que sobre mucho me pongas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.